Esto es Conexionistas, bienvenidos, bienvenidas. Dentro de toda la vorágine que está pasando en este país, pues por ahí hay varios temas que pasan desapercibido y uno es un tema político que tiene que ver con los grupos evangélicos. Incluso hasta por ahí tienen ya un partido político y demás. Y es un tema que llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque pues es la irrupción de este grupo religioso en la política mexicana y ya está con nosotros, la pueden ver, la doctora Mónica Uribe, que nos ha ayudado muchísimo en Conexionistas a entender temas de corte religioso, temas de corte del Vaticano, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahora vamos a platicar de esto que creo yo es de suma importancia para nuestro país. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, gusto en conectar con ustedes de nuevo. Y bueno, como todos sabemos, hablar de religión y política en algunos casos y en algunos momentos de la historia es sinónimo. Lo que ocurre en un lado ocurre en otro lado. Y hemos visto cómo poco a poco, y sobre todo en este mundo cristiano y en el mundo católico en particular, ha crecido la competencia de ciertos grupos que han disputado y en algunos casos me atrevería a decir que ganado la partida al poder que tenía la Iglesia Católica dentro de la política, de la toma de decisiones políticas de algunos países. El caso de Estados Unidos es uno de ellos. Y vemos cómo esto en los países de América Central y ahora en México, de América Latina, perdón, y ahora en México está ocurriendo porque es un fenómeno que no podemos dejar pasar porque influye definitivamente en la manera y en la dinámica política de lo que va a ocurrir en México justo en un momento muy importante, en un momento de definiciones, en un momento no solamente de definiciones de quién ocupará la presidencia de la República, sino de definiciones de construcción de criterios culturales, inclusive de cómo entender esta participación. Y bueno, ¿quién mejor para podernos ayudar a entender qué está pasando exactamente en este fenómeno en el caso mexicano? Pues aquí está Mónica. Muchas gracias, Mónica, con acompañarnos. Y bueno, sabemos que este es un tema que seguramente dará para dos o tres programas, pero digamos, queremos empezar contigo para que nos cuentes en el espacio que tenemos en este episodio, qué es lo que estás viendo, Mónica. Bienvenida. Muchísimas gracias, Armando Edgar. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y con todo su auditorio. Pues bueno, yo creo que tenemos que empezar por el principio, ¿no? ¿Quiénes son los evangélicos? Ujú. ¿Por qué se les llama evangélicos? Y aquí hay una definición súper simple. La Iglesia Católica, la Ortodoxa, que son las iglesias católicas básicas, aunque se considera ahora que tanto luteranos como anglicanos son católicos, porque parece que hay una línea de sucesión apostólica. Finalmente, tienen una diferencia con respecto a los grupos que surgieron después. El catolicismo es apostólico, sigue a los apóstoles por sobre el evangelio en algunas ocasiones, porque hay una cosa que se llama tradición y otra cosa que se llama magisterio, ¿sí? Entonces, esto es apostólico. En cambio, los protestantismos en realidad son más evangélicos. ¿Por qué? Porque descartan mucho de la tradición de la iglesia posterior al siglo II. Entonces, esta es una diferencia importante, por eso se llaman evangélicos. Y Ujú. se puede considerar que todos los protestantes son evangélicos, pero en realidad los protestantes históricos que sí tienen una jerarquía episcopal, pues no andan tan lejos de los apóstoles. Entonces se les considera pues como melcochados, ¿no? Pero ortodoxos y católicos básicamente son apostólicos. Las primeras misiones protestantes a México llegan de Estados Unidos, no llegan de Europa. Ujú. Ojo, sí hay los primeros anglicanos, por ejemplo, sí llegan a México en la legación británica. Entonces hay una capilla anglicana en la embajada inglesa, Ujú. pero esto no implica que exista una deliberada estrategia desde Europa para, para una misión protestante. Esto empieza en Ujú. Estados Unidos, empieza por dos grupos principalmente: metodistas, bautistas y luego los presbiterianos, que estos van a ser los que entran en el siglo XIX a partir de las leyes de reforma. Entran, entran de un modo muy curioso porque se les llama colportores, porque tocaban a las puertas y llevaban la Biblia en español, que habían traducido en Estados Unidos, pero una Biblia Reina Valera, no era una Biblia, vamos, más bien, era la Biblia del rey Jacobo, porque la Reina Ujú. Valera siempre fue en español.
Es la Biblia protestante hispana, pero ese es del siglo XVI. Entonces tratan de introducir la Reina Valera y tratan de introducir también la traducción del Rey Jaime, o sea, que es la clásica protestante inglesa. Ujú. Entonces, poco a poco, van entrando y se van asentando en zonas mineras, pero estos son históricos y van a ser tolerados por la sociedad con un tema bien interesante, que es la lucha contra el alcoholismo. Este es uno de los primeros puntos, que se va a repetir en el siglo XX bajo otros parámetros, ¿sí? Entonces, estos grupos generan misiones, pero hay escisiones mexicanas. Por eso la Luz del Mundo tiene esta doble faceta, o sea, sí tiene estos rasgos bien cristeros de mujeres de velo, la falda larga, una moral sexual tipo León XIII, vaya, pero tienen una teología, entre comillas, porque no es propiamente una teología, muy protestante. Y después ya son para cristianos, porque pues Aarón Joaquín no le iba a hablar el ángel no sé quién, ¿no? O sea, bueno, yo no soy fan de las revelaciones particulares como buena católica, pero el tema es que así empiezan a surgir. Va a ser un terreno fértil en un país que es católico al 99.9% a principios del siglo XX, y empiezan a crecer muy paulatinamente los grupos históricos y algunas decisiones como la Luz del Mundo. Luego llegan los mormones. Los mormones llegan porque realmente la poligamia no le gusta a nadie en Estados Unidos, antes de todo el rollo de Utah, que les dejen Utah y háganse bolas en Utah. Empiezan a venir a México y tenemos grupos como los Levarón, ¿no? Que son mitad mexicanos, mitad estadounidenses y viven en la frontera. Pero esto es un fenómeno del norte. Ya los mormones llegan a la Ciudad de México mucho más tardíamente y son un grupo pequeño. Ellos dicen que son 1 millón. En realidad son menos de 500,000 en todo el país. Y bueno, van llegando, en el siglo XX van llegando grupos judíos, grupos ortodoxos, básicamente de Medio Oriente, que tiene una migración súper interesante, del Imperio Otomano, que es esta Europa central, sobre todo cuando empiezan las persecuciones, pues empieza la migración judía, que la comunidad judía en México es muy pequeña, son 60,000 personas, pero mucho peso. Entonces, aquí vamos a ver que hay una recepción buena hacia el migrante, sobre todo el migrante europeo y del norte de América, no tanto así japoneses, chinos, asiáticos y anexos, no hay una buena recepción, pero esto va a ser hasta la Segunda Guerra Mundial y poco después. Ya después de la Segunda Guerra Mundial vienen estos think tanks como la Fundación Heritage, que hay varias, ¿no? Rand Corporation, la Heritage, hay varias. Chatham House en Reino Unido, que van a estar viendo, bueno, a ver, lo que queremos es consolidar el poderío de Estados Unidos porque tenemos a Rusia enfrente. Entonces, ¿cuál es uno de los elementos que tenemos que cultivar? La religión. Religioso. O sea, los rusos son los ateos de terror. Claro que nunca dejaron de ser ortodoxos, o sea, se nota ya a la mera hora, pues, ¿qué fue lo primero que hicieron? Reconstruir sus iglesias, ¿no? Que eran una joya. Y bueno, el caso es que llegan a la conclusión de que es necesario intervenir en la esfera religiosa, sobre todo de cara a la presencia, y esto es un detalle bien importante, la presencia de una nueva eclesiología, una nueva forma de hacer la iglesia a partir de la reunión de la CELAM en Medellín en 1968, donde se busca una inculturación y un catolicismo mucho más abierto a la reflexión sociológica desde la izquierda. Entonces, todo esto no le gusta a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque vieron el caso de Argentina, la teología del pueblo sí logra avanzar en contra de las dictaduras militares. Brasil, que es el caso paradigmático, la teología de la liberación logra de alguna manera contribuir al diálogo político que contribuye a la caída de la dictadura militar. En Chile tenemos el caso de estos grupos de teología de la liberación, teología del pueblo, que contrarrestan
a una visión muy autoritaria desde el gobierno de Pinochet. Paraguay tenemos una iglesia muy floreciente. Yo creo que es una de las mejores iglesias de América Latina y poca gente la ve. En Uruguay no hay bronca porque ahí son ateos y herejes y son muy felices como son. Quizá por eso son muy democráticos, igual que en Costa Rica. Ajá. Y tenemos casos como el caso de Centroamérica, donde finalmente son los religiosos los que le ponen cara al gobierno. Claro. Digo, en Nicaragua, sin la Iglesia Católica, Daniel Ortega nunca hace la revolución nicaragüense, ni cae Somoza. Y Honduras, por el estilo, Guatemala, ahí la Iglesia ha tenido menos papel, porque justo fue el laboratorio de Estados Unidos y las misiones ya no protestantes, sino denominacionales. Ojo con eso. Claro. Entonces, Ok. aquí es donde empieza toda esa gran historia. Y en México el desarrollo va a ser mucho posterior, porque como es una iglesia católica no reconocida, y ayer platicaba con un muy querido amigo, con Miguel González Comper, me decía, bueno, es que ¿por qué la iglesia promueve los cambios constitucionales sin tomar en consideración que se está ahorcando, porque le van a dar la personalidad jurídica a todos los protestantes? Le dije, sí, mi rey, pero no es lo mismo que lo mismo, porque la Iglesia Católica prefiere actuar en marcos legales y tiene un orden legal interno que le permite dialogar con el Estado. Pues ya sabían perfectamente que iban a darle la personalidad jurídica a todos los grupos protestantes. Lo que les falló fue calcular sus propias trabas internas o pecados internos, como el caso Maciel, que fue, según muchos cálculos se han hecho, uno de los puntos que llevó a una decepción por la Iglesia Católica. El caso Maciel, me refiero a todo el abuso sexual, ¿no? Si claro. esto hubiese ocurrido, a lo mejor no hubiera habido este florecimiento de los grupos paracristianos y denominacionales, sobre todo denominacionales, porque los paracristianos han tenido un crecimiento constante. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová tienen tantos constreñimientos que seguir una vida testigo de Jehová, pues no está fácil. O sea, pues me enfermo, no me pueden transfundir, por ejemplo, no puedo festejar nada. Oye, Mónica, Serie de cosas, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que entra. en esta revisión que haces, y si lo ponemos en el, digamos, en el mundo contemporáneo, ¿no? De este proceso, y sobre todo en el caso de Estados Unidos, con lo que pasa con Trump, los grupos evangélicos, en términos estadísticos, en términos de adhesión de la población, vienen en declive en Estados Unidos. O sea, hoy tienen el 15, el 16, 17% de preferencia de la población y venían de tener no más de un 30% hace 20 años. Inclusive con la presencia de Trump, este porcentaje de conversión o de pertenencia no se mejora. Pero lo que es interesante ver es que sí aumenta su participación en política. Aumenta desde el punto de vista que en términos de estas encuestas que hacen el Pew Research Center, Clear Politics y varios think tanks y otros centros, identifica que en términos de relación creencia con corriente o inclusive con políticos, el grupo que más se identificó y que más soporte dio a un candidato fue el grupo de evangélicos, con 80% de los evangélicos apoyando a Trump. Y hoy lo vemos, ¿no? Es su base militante, ese tercio que representa la preferencia republicana, es una preferencia identificada con algún rito evangélico y que además está con él. Entonces, la combinación son poquitos, pero muy influyentes. Y hay un estudio interesantísimo de la Universidad de Filadelfia, me parece, a los académicos, que justo cuando Trump está en campaña en la elección del 2016, lo que hacen es analizar los sermones de los principales pastores evangélicos de las iglesias más grandes en Estados Unidos, de todas, y lo contrastan con los discursos públicos de Trump para encontrar similitudes en mensajes, en posturas, y entonces lo que encuentran es fascinante, no solamente una similitud, sino todo un mensaje, ¿no? Y una construcción de apoyo mutuo que me parece que no es casual. Ese fenómeno está aquí instalado. Entonces, para entender todo cómo opera este contexto, digamos, y como bien dices, ¿no? Esta influencia que no es casual, ¿no?
de lo que ocurre en Estados Unidos, en México, ¿en qué momento ves tú en el caso mexicano? O sea, mm, quiero pensar que este crecimiento de las iglesias evangélicas está en ascenso, pero evidentemente aquí la que tendrás el conocimiento, que tienes el conocimiento eres tú. No sé cuál es el grado de influencia que hoy tienen o que posiblemente tendrán en esta, digamos, disputa presidencial que está por venir de cara a una iglesia católica mexicana mermada en su credibilidad por este tema que bien comentas, con Maciel y con todos estos escándalos que han estado. ¿Dónde estamos ahorita en México ahí? Y sobre todo, ¿qué ves tú, Mónica? A ver, lo primero que hay que decir es la relación de Trump y la identidad de Trump con los grupos evangélicos denominacionales está relacionada con la visión que tienen sobre el dinero. Todo el tema del diezmo y y que viene del calvinismo y del presbiterianismo, que esa es la base de Trump, como buen descendiente de escoceses. El tener dinero no es pecado, el acumular no es pecado. Y al contrario, si tú tienes mucho, estás bien visto por Dios y tienes que darle a la iglesia. Por eso iglesias como la Iglesia Universal del Reino de Dios en Brasil se han hecho de lo que dicen. Dios te bendice si tú le das a Dios la 10ª parte de tu ingreso. Entonces hay casos patéticos de gente que ha robado bancos, que se ha quedado sin trabajo por darle dinero al pastor y el pastor vive de una manera extraordinaria y los feligreses viven en la miseria más profunda, en el caso de Brasil. Bueno, en el caso de Estados Unidos no es tan terrible esa relación, pero sí hay un financiamiento y además los grupos evangélicos tienen una agenda conservadorzona, básicamente, en Sí, sí, Estados Unidos. Ujú. Entonces, es muy coincidente con la agenda de Trump, porque además Trump concita el apoyo de la ultraderecha católica en Estados Unidos. Ahí estaba Stephen Bannon y toda esa banda. Y todo el grupo QAnon pues, está llena de esta gente. O sea, el tema con los evangélicos es que también se relacionan con ideas un poco extrañas del mundo que tienen que ver con las teorías de la conspiración. Son como presa fácil. Igual que son presa fácil pues de una serie de pastores, incluso pseudopastores, que utilizan lo religioso. Hay que reconocer que en Estados Unidos el tener una iglesia significa una buena evasión fiscal. O sea, es un Ah, gran claro, sí, no negocio. pagan impuestos. No pagan Pero impuestos. tú en México ves que el fenómeno sigue los mismos pasos o Es dónde lo ves en diferente, México? Ok. es diferente. Te voy a decir por qué. Primero, sí está el tema de la gente desesperada por tener dinero, sobre todo como iglesias como la Universal del Reino de Dios, que sí se sabe que estuvo financiada por la CIA. Hay otros grupos que, por ejemplo, los grupos de Confraternice, los de Farela, que son los grupos que han logrado acercarse a los diferentes gobiernos, ¿eh? No es solamente este. Yo cuando trabajaba en asuntos religiosos, Farela estaba un día sí y otro también en asuntos religiosos. Y ahora han logrado colocar pues al hijo, al sobrino y a no sé quién en cargos gubernamentales. Incluso, por ejemplo, Benjamin Lee, que era apoderado legal de pues, por lo menos unas 100 asociaciones religiosas, bautistas, él es Sí. bautista, pues no me acuerdo si director general adjunto de asuntos religiosos, lo cual era como raro, ¿no? Porque pues, nadie o sea, lo lógico es que fueran estudiosos del tema religioso, no pues las personas religiosas. Es como si una persona con cáncer fuera director de oncología, aunque no supieran, o sea, como padeció el cáncer, seguro sabe. Pues no sabe, es lo mismo. Aquí Entonces, la pregunta radica en el tema de política en México. por eso Qué tanto nos va a afectar a nosotros como, pues ahora sí, como ciudadanos o nos como está sociedad? afectando, nos está ¿Cómo? afectando. A ver, veamos. López Obrador, él se acepta católico en privado. Ujú. Se sabe, de hecho, se sabe que iba a la iglesia de Oxtopulco, no de Oxtopulco, la de María Reina del Cook. Ahí se sabe que iba a misa cuando estaba casado con la señora Rocío.
el tema es que López Obrador salió con muchos grupos que nadie les había hecho caso. Y uno de esos grupos fue con los evangélicos, sobre todo con Farel y con Fraternice. Okay. Digo, por ejemplo, tiene una alianza con Solalinde. Entonces, Solalinde, según él, pues iba a crear otra cosa que era el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Y abrió la boca, y si se iba a hacer, pues finalmente abrió la boca, todo el mundo pegó el grito en el cielo, y pues, se detuvo. Ojo con eso también, ¿eh? Entonces, aquí lo que hay que ver es que López Obrador es muy hábil en este tema. Para los católicos es católico, para los ortodoxos es ortodoxo, para los protestantes es protestantes, para los santeros es santero. Y así, o sea, es como Selig, según donde esté, se disfraza. ¿Sí? Pero sí tiene una buena relación con los... En el fondo yo creo que no cree nada, ¿no? Es un tipo muy pragmático en muchos aspectos. Pero lo que sí es que tiene una relación muy buena con los evangélicos, porque los evangélicos siempre buscan quedar bien con el poder. Ojo también con eso, porque vienen de la tradición protestante de que el rey o el gobernante, el que ustedes quieran, rey, dictador, presidente, lo que quieran, es un enviado de Dios. O sea, Dios lo puso ahí. Tienen esta idea muy en el fondo. Entonces van a tratar de contemporizar dónde ven a los evangélicos en contra de los gobernantes, si son minoría o eran minoría. Claro. La Iglesia Católica se puede dar el gusto y el lujo de estar en la oposición, incluso en países no católicos. ¿Por qué? Porque hay una institución que lo respalda, que tiene toda una doctrina social que les anima a la participación política, pero bajo lineamientos muy claros. Los evangélicos no. Los evangélicos, primero, sus ministros, como no son ministros consagrados, pues pueden aparecer como no ministros de culto. Eso es lo que ha pasado con Hugo Eric Flores, por favor. El del Partido Encuentro Social, el líder de ese partido, que pacientemente desde tiempos de Zedillo, que trabajó en Presidencia de la República, fue construyendo un liderazgo evangélico y tratando de convertir a la mitad porque también tienen esa onda de la conversión, ¿no? O sea, ustedes se van a salvar, pero solo si me hacen caso. Traen también ese rollo. Muy cristiano el tema. Esta onda escatológica resulta atrayente y ahí es donde voy de una forma muy rápida a la estrategia norteamericana de la Fundación Heritage, que los documentos Santa Fe 1 y 2 establecen que la única forma de que la doctrina Monroe pueda ser operativa es minando la base cultural de América Latina. Y la base cultural es religiosa. Es el único punto completamente en común desde la Patagonia hasta el sur de Estados Unidos, el catolicismo. Entonces, esto finalmente les permite, primero, financiamiento. Muchos grupos fueron financiados muchos grupos evangélicos nuevos fueron financiados por Estados Unidos. El caso paradigmático es la iglesia esta de la Iglesia Universal del Reino de Dios, el de Para de Sufrir, es el paradigmático. Está también esta iglesia coreana, que ahorita no, la de los Moonies, que también, pero ese es en otro espacio geográfico, pues en Corea, en donde finalmente Estados Unidos financia esta intromisión de valores culturales occidentales, básicamente norteamericanos, en Asia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se fijan, los gobiernos de tipo evangélico no tienen mala relación con Estados Unidos. Fíjense en eso, o sea, Brasil, El Salvador. Hay otros, ojo, también. Y hay países, por ejemplo, que los evangélicos son cercanos a la izquierda progresista, porque también los evangélicos ya tienen una parte progresista, pero esto es un fenómeno más nuevo. En México no se ve con toda claridad, porque en el fondo el gobierno de López Obrador es súper conservador. Y bueno, sí tiene el apoyo
Por ejemplo, los evangélicos de Farela son progresistas, no, son conservadores, pero López Obrador es muy conservador. Hay grupos evangélicos como Casa sobre la Roca que siempre ha estado vinculado a la derecha. Entonces, sí hay grupos de derecha y hay grupos de izquierda o progresistas. Por ejemplo, en Bolivia, pues ha habido un apoyo de los grupos evangélicos a la causa indígena, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay como casos, Argentina, pues sí, también los evangélicos están cercanos al peronismo. Claro. Ahora, en México, ¿qué representa el hecho de que, pues ahora ya hasta a partido político tengan? Mira, el Partido Encuentro Social está en ruinas. Es muy chistoso porque el primero que intentó hacer un partido de derechas confesional, para confesional, porque no era confesional, fue Patrick Slim. Era el partido, ahorita les digo cómo se llama, que lo traigo, digo, yo escribí esto y a veces se me va el patín, ¿no? Es un partido que se llama Solidaridad. Ahorita les digo, espérenme tantito. El Movimiento de Participación Solidaria fue, quiso hacer un partido, pero no les dieron el registro. Esto fue en el año, espérenme, ¿qué año fue? Esto fue en el 8, el 30 de enero de 2008, o sea, hace 15 años. Trataron de hacer un partido, pero no lo lograron. Y era un partido que estaba financiado por los Slim, o sea, no era cualquier cosa, era un partido de derecha, más derecha que el PAN. Pero luego el Partido Encuentro Social se fue metiendo. Primero fue el partido, no me acuerdo, Solidario, no me acuerdo cómo se llamaba, la primera vez que lo hicieron. Tuvieron 3 diputados que logró atraer no solamente evangélicos, sino católicos conservadores, con una agenda muy conservadora, sobre todo antiaborto, anti-LGTB+, y bla, 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 bla. Sí, esa es su agenda en realidad, porque así como en México tengan una gran ideología y una certeza conceptual sobre qué quieren y qué no quieren en términos políticos, no, porque son todavía muy básicos. O sea, no tienen una propuesta política acabada, sino lo que hacen es, a ver, nosotros, ¿qué fue lo que le prometieron a Calderón, no? Hugo Eric Flores le dijo, a ver, compadre, yo a ti te pongo no sé cuánto número de votos de los evangélicos, yo hablo con los evangélicos y te los pongo, pues venga. Entonces es una alianza, o sea, no es, y eso que Felipe Calderón es católico y viene del catolicismo más rancio de Michoacán. El papá de Calderón, el Pildo, fue líder de las juventudes católicas en los años 40. O sea, sí fue todo un personaje del catolicismo social. Entonces no podemos decir que sea de ahora. Los evangélicos empezaron a crecer un poquito con Fox, un poquito, pero Fox fue declaradamente católico, pero no tenía mala relación con los evangélicos, nunca se peleó con ellos. Calderón hizo una alianza con ellos electoral. Ajá. Dime. No, termina porque quiero hacerte una última pregunta. Y finalmente, Peña no tuvo necesidad de los evangélicos, para nada. Él tenía unas bases más tipo PRI, ¿sí? Bueno, obviamente tipo PRI, pero no los necesitó. En cambio, López Obrador, cuando vio que Peña no los necesitaba, logró establecer una alianza con ellos. Y de ahí viene esta alianza electoral que sí le debe haber reportado pues, un grupo bastante interesante de votos. No de Hugo Eric Flores sí ha de haber tenido votos, pero más de gente como Farela, que sí manejan un número importante de feligreses, porque Farela lo que tiene es este confraternice que agrupa muchos a denominacionales y que él dice representarlos, pero sí los mueve políticamente. Y bueno, está el tema de Luz del Mundo. El Luz del Mundo siempre está aliado con el gobierno en turno. Ok, ahora, una última pregunta, Mónica, por efectos del tiempo que se nos ha terminado. De cara a lo que viene, quisiera yo que me ayudaras a entender cuál es la disputa que podríamos ver. En el caso de Estados Unidos, no tengo la menor duda que la guerra cultural que enfrenta, primera no es nueva, tiene por lo menos antes, o sea, desde que el gobierno de Obama se instala,
Es una guerra cultural que se hace más evidente. Eso no quiere decir que empiece ahí. Con esta agenda que tú mencionas, ¿no? Que si es aborto, yo ya he llegado a temas, para mi gusto, de extremos que hay que ver porque son preocupantes, que están cambiando los libros de texto en las escuelas, ¿no? Que hay grupos de padres justamente ultraconservadores en donde, curiosamente, el catolicismo extremo y este evangelio se unen para demandar Claro, claro, son muy amigos en el fondo. y por otro lado también tenemos estas disputas aborto, traducen en esta agenda que se politiza. Hoy por hoy, no, inclusive ya la conversación sobre la frontera y el tema migrante es un tema que pasa por esa guerra cultural y que está politizado. Entonces, difícilmente vamos a ver algún tema que refleje política pública en Estados Unidos que no pase por esa guerra cultural. Yo creo que el tema económico sería el único que se salva, pero todo empieza a tener ese tinte que radicaliza y hace las posiciones extremas. O sea, la posibilidad de diálogo se antoja muy difícil. En el caso de México, tengo la impresión de que México todavía no llega ahí, de que la presencia de los grupos evangélicos no tiene tanta fuerza como para instalar este tipo de tendencia en las conversaciones, pero no lo sé. Entonces, esto que comentas, y por lo que veo, este asunto de las ideologías es un tema mucho más transversal, ¿no? Es que estos grupos todavía se están acomodando, no tienen, digamos, un peso específico lo suficientemente poderoso como para enfrentar al poder, sino más bien se acomodan. Entonces, en temas de esta elección de la nueva configuración del poder en México, independientemente de quién gane y quién sean la corcholata elegida y lo que tú mandes, en esta parte religiosa, ¿qué es lo que está en disputa? O sea, qué tipo de acomodos, qué intuyes tú que este movimiento evangélico van a disputar o o de qué manera van a estar presentes en este proceso electoral? En el Los caso de México, claro. evangélicos creen, perdón que te interrumpa, los evangélicos creen que con la 4T, porque o sea, hay afinidad en esa parte fanática del converso con la 4T. Ok. Creen que López Obrador es un líder que va a durar per secula seculorum. Obviamente eso no es real. López Obrador está, en términos de larga duración, cavando su propia tumba porque está socavando el régimen constitucional y eso no va a pasar. Digo, ya lo hemos visto todos los frenones que le ha puesto la Suprema Corte. Eso no quiere decir que no tenga otras estrategias, porque es un poco como el coyote del correcaminos, con el perdón del coyote, por supuesto, ¿no? O sea, es una persona respetabilísima que no se le debe comparar así, pero bueno, es un símil que puede funcionar pedagógicamente. Bueno, los evangélicos creen que le tienen medio ganada la partida a la Iglesia Católica, porque lo que sí ha hecho López Obrador es cegar los caminos de diálogo con la Conferencia del Episcopado y con el clero en México, no así con el Vaticano. Cada vez que puede, busca quedar bien con el Papa. Y que si el Papa es el único cristiano de Adebis y que si es un gran líder, que los otros papas fuchi, que bla, 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 bla. Entonces, no hay diálogo con la Iglesia Católica, sí hay diálogo con los evangélicos, pero aquí hay una gran diferencia. La Iglesia Católica tiene claro qué quiere, cuándo, cómo, dónde y por qué, y, y bajo qué parámetros. Los evangélicos son tan atomizados que no tienen idea de nada. Es una masa amorfa que finalmente lo único que pretenden es congraciarse con el poder porque creen que así van a crecer más y van a convertir y a salvar, y ese no es el camino. Dos puntos muy importantes. La Iglesia Católica sí está buscando acercarse a todos los precandidatos. De hecho, el proceso esta semana da cuenta que los jesuitas están moviéndose para contactarse al menos con Marcelo Ebrard, que es bastante receptivo. O sea, Marcelo Ebrard sí tiene una buena relación con la Iglesia, y con Ana Augusto López, supongo que ya tienen contacto con la oposición. ¿La SEM? Seguramente sí. Entonces, en términos de lo religioso,
la Iglesia Católica no es aliada de la 4T, por más que quieran poner a Solalinde como un gran católico y tal. Solalinde está a 3 minutos de que lo expulsen, por favor, porque ha hecho una sarta de barbaridades que verdaderamente ponen en entredicho su salud mental. Y no digamos ya su pertenencia a la Iglesia, ¿no? Entonces, van a jugar los evangélicos, tienen esa capacidad. En México no se ha demostrado el voto católico, nunca se ha demostrado, pero sí hay un voto evangélico, ese sí existe, porque es un voto corporativo. En cambio, el voto católico es disperso, o sea, puedes ser católico y votar o no votar. Puedes votar por el PAN, puedes votar por el PRI, por el PRD, por Morena, lo que sea. O sea, en ese sentido, la Iglesia Católica no constriñe, porque es muy grande. O sea, te dan los lineamientos generales, pero pues, tú y tu conciencia ya te bolas. En ese sentido es mucho más liberal. En cambio, los liderazgos evangélicos son corporativo clientelares. Por eso se entienden también bien con la 4T, que es corporativa clientelar. Exacto. Entonces, sí, el voto evangélico existe, por supuesto. El católico no, pero el evangélico sí. Y va a jugar un papel de fiel de la balanza, no lo creo porque son pocos. Okay. O sea, es un 20% de la población, pero no tenemos un estudio que nos diga si de ese 20% todos votan, por ejemplo, claro. ¿No? Entonces, claro. No sabemos, lo que sí sabemos es que los evangélicos, vamos, los no católicos son un 20% de la población. De ahí no todos son evangélicos, ojo, ¿eh? Claro. Hay mormones, hay judíos, hay de muchas denominaciones. Hay de todo. Entonces, solamente esos liderazgos que están, pues muy a gusto, que les ha dado algo. López Obrador, que serán los de Confraternice, y algunos grupos que no, que no son tantos, son muy escandalosos, pero no son tantos, son los que van a tener el voto corporativo. ¿Cambiarán el fiel de la balanza? No creo, ¿eh? No creo, porque la sociedad está muy laicizada, salvo esos grupos. La sociedad mexicana es muy laica en términos políticos. Nadie se va con lo que el cura dice en misa para preferencias electorales. Cada quien vota lo que quiere y puede, ¿no? O sea, no hay esa movilización religiosa en términos políticos. Sí de agenda, sí de presión, pero de voto no lo encuentro. O sea, no hay evidencia empírica. De los protestantes no, sino de los evangélicos. Muy bien, Mónica. Oye, escribes al respecto de este tema, platícanos dónde y cuándo publicaste. Bueno, escribí más bien ultraderecha en el Cotidiano hace la friolera de 15 años sobre la ultraderecha, que es un tema que a mí me apasiona. Escribí en la revista El Cotidiano de la UAM, en el Cotidiano 149, es un número que está dedicado a la derecha, que hay cosas interesantes independientemente de lo que yo escribí. Y que habría que revisar y reescribir, porque ¿no? Con lo que está pasando. No, es que eso es otro fenómeno, porque en aquel momento estaba viendo la ultraderecha católica y muy marginalmente la ultraderecha evangélica, pero ahora la ultraderecha es más evangélica que católica. Claro, no podemos dejar de vista la ultraderecha clásica sinarquista. Esta es otra ultraderecha. Y en México menos. Y aparte es una ultraderecha muy fofa, porque ideológicamente no es claro, no. Fofa. O sea, no tiene la calidad intelectual como para decir, tienen unos liderazgos clarísimos y van más allá de Hugo Eric Flores y su invasión del CIDE. Es todo, no hay más. Ya. Muy bien, muy interesante. Pues muchas gracias, Mónica. Gracias a ustedes. Una vez más por refrescar esto, por traerlo a la mesa. Yo creo que es interesante ver, sobre todo a la luz, o será interesante ver a la luz de los resultados de cómo se acomoda, ¿no? La correlación de fuerzas una vez que México tenga ese proceso electoral para identificar lo que viene. A mí, francamente, sí me preocupa este tema de la guerra cultural, porque en este país, en Estados Unidos. En Estados Unidos sí es mucho más fuerte, porque las posiciones son más claras. Y cruda, y además tienen AR-15, entonces eso. Exacto, esa es la diferencia. Son la sutilezas. Diferencia nodal, Exacto. Porque como sea, aquí no se dirime a balazos, todavía igual no. se dan pedradas. Pero bueno, pero sí, no, hay que seguir. Balazos no.
Exacto. Entonces, pues mil gracias, Mónica, por No, acompañarnos. no hay de qué. No, gracias a ustedes por la invitación. Me ha dado mucho gusto. Recuérdanos, por favor, tus redes sociales donde podemos seguirte y Es localizarte. Leire, es @Leire con i latina 1966 en Twitter y Mónica Uribe en Facebook, así tal cual. Magnífico. Pues muchas gracias, Mónica. Nosotros, recuerden, somos Conexionistas MX en Twitter y en Facebook. YouTube, no se les olvide poner el pulgar hacia arriba en este video. Háganlo en este momento, es buen momento para hacerlo. Y también suscríbanse a nuestro canal. En Spotify somos Conexionistas hacia secas. Ahí pueden escuchar los audios de todos y cada uno de los programas de Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Sabo, ahorita lo encuentran en YouTube. Y a Sofía Reynoso, nuestra diseñadora oficial, la encuentran en Facebook y en Twitter. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.